Amén. Gloria a Cristo Jesús. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Cristo Jesús sea dada por siempre y para la eternidad. Amada iglesia, siempre es un privilegio poder estar ante la presencia de nuestro Padre Celestial, gozándonos como lo hemos hecho. Y a la misma vez siempre es un privilegio por la gracia de nuestro Padre Celestial el poder presentarnos delante de Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad, que no tengamos nada que avergonzarnos, como le dice Pablo a Timoteo. Recordarles de que estamos estudiando siempre la carta o la epístola a los Efesios, capítulo 2. En este caso vamos a estar estudiando los versículos 20, 21 y 22, 3 versículos del capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Efesios capítulo 2, 20 al 22. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos, amada iglesia. Eterno y buen Padre Celestial que estás en los cielos, oh Dios Rey soberano, estamos agradecidos por tus múltiples misericordias que son nuevas cada mañana para con cada uno de nosotros. Y nos hemos presentado este día delante de ti en el nombre de Cristo Jesús, oh Señor, para que nosotros podamos darte la honra, la alabanza, la gloria, la exaltación, Padre Santo, que solamente te pertenecen a ti. Y a la misma vez estamos presentes para poder ser edificados conforme a tu voluntad, Señor, infalible, inerrante, poderosa, transformadora de corazones. Padre, ayúdanos mediante el poder de tu Santo Espíritu a que nosotros podamos tener el entendimiento conforme a tu voluntad de lo que tú has plasmado en las Escrituras. Padre, que cada uno de nosotros que está aquí sepa de que es edificio de Dios, que nosotros formamos el cuerpo de Cristo y que necesitamos ser edificados mediante tu palabra, Señor, y a quienes tú has constituido para la misma. En Cristo Jesús, en acción de gracias, te lo pido, mi buen Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Efesios muestra riquezas en gloria acerca de la palabra de Dios en cuanto a todo lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros desde la eternidad pasada, y a la misma vez nos muestra una inminente relación que debe de existir con nuestro Creador. Dado las circunstancias en el momento en que nosotros nos encontramos en este pasaje, necesitamos profundizar, escudriñar, aprender y ser completamente enseñables correspondientes al modelo bíblico que ha sido establecido sobre cada uno de nosotros mediante la palabra ya revelada, traída, dada, entregada, para que nosotros conozcamos acerca de los lineamientos, pensamientos, razonamientos que Dios quiere tener sobre cada hijo suyo, de tal forma que el Espíritu Santo es quien hace el obrar, manifestándose poderosamente, perfectamente y gloriosamente sobre aquellos a quienes ha tomado por hijo. Sabemos la importancia que cada lector tiene en el momento en que está escudriñando la palabra de Dios, para poder tener una comprensión aún mucho mayor de lo que Dios mismo ha establecido en su palabra, en su revelación. De ahí la importancia que cada uno de nosotros va a poder ir creciendo espiritualmente, va a ir consecuentemente madurando
espiritualmente, creciendo en la familia de la fe que somos cada uno de nosotros, ya que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Atentamente hemos escuchado cómo el apóstol Pablo le escribió algo a la iglesia de Éfeso, de que ahora nosotros tenemos que irnos edificando, después de que él le hace ver de que el Señor Dios Todopoderoso en la persona de Cristo Jesús nos ha elegido para ser santos sin mancha delante de él, nos ha escogido por su beneplácito, por su voluntad, sabiendo, amada iglesia, que cada uno de nosotros ahora nos ha correspondido el poder edificarnos sobre un fundamento establecido por Jesucristo, instituyendo a apóstoles y profetas, como el versículo 20 que acabamos de leer lo dice. A continuación nosotros estamos delante de la presencia de Dios, ya que el edificio de Dios, como lo vamos a ver más adelante, somos todos los miembros del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios nos dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. De tal forma que una edificación es hacer o construir algo sobre unas bases que ya han sido cimentadas, que es lo que sostiene todo el edificio, pero no sin antes mencionar que aún esas bases, aún ese cimiento necesita una piedra principal de ángulo, que en este caso metafóricamente el apóstol Pablo usa la palabra piedra principal del ángulo, que ha sido Jesucristo, quien es la roca inmovible, que es la roca que sostiene el fundamento, los cimientos, las bases, y no solamente esto, sino todo el edificio en el cual nosotros estamos, y vamos creciendo a la medida en que cada persona va siendo añadida al cuerpo de Cristo. Vamos siendo edificados, vamos creciendo, y esto es porque vamos formando un solo templo, pues nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. De tal forma, amada iglesia, que la palabra de Dios comienza diciendo que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cabe notar de que la connotación apóstol hace referencia a un enviado. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo estableció a sus apóstoles, de los cuales uno no era genuinamente apóstol, seguidor, enviado de él, pero 11 sí respondieron al llamado, a la escogitación que el Señor Jesucristo había hecho mediante su voluntad para el propósito que él se había verdaderamente establecido desde antes de la fundación del mundo, de poder llevar a cabo un plan de redención para que todas las personas que creyeran, que pusieran su confianza plena en él de todo corazón, vinieran y tuvieran el privilegio de poder ser formados a la imagen de su Rey y Dios soberano Jesucristo, porque Él es el único a quien nosotros le rendimos adoración y quien merece toda la honra y toda la gloria, porque Él es nuestro Dios. De tal forma que el apóstol Pablo hace ver que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, ahora nosotros tenemos que irnos edificando, y quiero que nosotros prestemos mucha atención, porque la misma palabra de Dios nos lo dice en 1 Corintios 3, del 9 al 13, que nosotros vamos viendo si verdaderamente somos oro, somos plata, o somos hojarasca, somos madera, somos hoja que somos quemada mediante el proceso de prueba en las cuales todo cristiano, todo creyente se encuentra. A tal forma, amada iglesia, que ahorita que hemos visto lo que son los apóstoles, que es un enviado, como lo hizo el Señor Jesucristo, ahora los profetas, nosotros sabemos de que el profeta en el Antiguo Testamento hablaban de parte de Dios al pueblo, a diferencia de cada sacerdote, que el sacerdote presentaba ofrenda, holocaustos de parte del pueblo hacia Dios para que puedan ser escuchadas sus palabras y a la misma vez poder tener un intermediario. Pero ahora hay un sumo sacerdote que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amada iglesia, debemos de conocer de que cuando el apóstol Pablo dice
siendo la principal piedra del ángulo. Jesucristo mismo, como lo dijimos, es quien sostiene. Existen dos formas de explicar la principal piedra del ángulo, como cuando una persona va a hacer un edificio. Un ejemplo muy llano es como cuando quisiéramos nosotros, supóngase de que no existen todas estas 4 paredes que están en este templo, no existen columnas, no existe nada. ¿Qué es lo que se comienza a hacer primero? El zanjo. Se comienza primero a hacer el zanjo, donde se comienzan a colocar las piedras. ¿Para qué? Para que posteriormente se le añada lo que es el concreto, lo que lleva arena, lo que lleva cemento, y después de eso se le va poniendo la misma vez columna, y después se viene y se va edificando ladrillo sobre ladrillo o bloque sobre bloque. De esa misma manera, la palabra de Dios metafóricamente nos está diciendo que Jesucristo es la piedra del ángulo, la piedra principal, quien sostiene todo el edificio, toda la cimentación, toda la base, de tal forma que esa es una de las expresiones a explicar que es la principal piedra del ángulo, roca fuerte, inmovible, poderosa, que sustenta todo. Y otra forma de explicarlo es que a la misma vez hay puertas que están formadas en forma de ángulos, de arco, y todas estas van colocando ladrillo aquí, ladrillo por acá, ladrillo por acá, ladrillo por acá, pero hay un ladrillo únicamente principal que se coloca en el medio, forzadamente, que cuando se coloca todos estos ladrillos alrededor y se pone en madera para estarlo sosteniendo, se pone el ladrillo en medio, que también simboliza y es la piedra principal que sostiene todo el edificio, y se mete forzadamente, y todo esto queda plenamente constituido a tal forma que ya se puede quitar la madera, y cuando se quita la madera, esta sola piedra, ladrillo, sostiene el resto que es. Algunos de ustedes han visto, ya sea por internet, estas puertas en edificios donde todo es así en forma de arco, y este centro que se pone en medio está sosteniendo todo este alrededor, de tal forma que son las dos formas de explicar cómo es que el apóstol Pablo está hablando acerca de la piedra principal, que es Jesucristo mismo. Amada iglesia, Primera de Corintios capítulo 3 versículo del 9 al 13, antes de Efesios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 10 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, hablando nosotros los apóstoles, el apóstol Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios, trabajadores de Dios, está diciendo él, y vosotros sois labranza de Dios. Lo que está diciendo es, ustedes son el campo de cultivo de Dios, está diciendo el apóstol Pablo. Y a la misma vez que dice, después de que somos labranza de Dios, edificio de Dios. Estamos, ¿verdad?, en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9 al 13. Y vosotros, dice la palabra de Dios, sois labranza de Dios, edificio de Dios. De eso es lo que el apóstol Pablo viene hablando en Efesios 2. De tal forma que él lo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, hablando como apóstol y con la autoridad apostólica dada por el Señor Jesucristo, él mismo dice, yo como perito, arquitecto. ¿Y qué significa la palabra perito? Experto. Y un arquitecto es constructor, lo cual significa que el apóstol Pablo está diciendo, yo como un experto constructor. Por eso es que él, los apóstoles y los profetas son el fundamento, dice la palabra de Dios. Yo como un experto constructor, dice, puse ¿qué? El fundamento. Estamos conectados con la palabra de Dios. ¿Y cuál fue ese fundamento que él puso? El poder llevar a cabo la labor que Jesucristo les había establecido a ellos cuando los escogió. La palabra de Dios que va llegando a los corazones de las personas que son templo y morada del Espíritu Santo y forman el edificio de Dios. Todos en conjunto. Nadie lo hace individualmente. Es un conjunto, es una unidad, es un todo de todos los creyentes que pertenecen verdaderamente ahora a la familia de Dios. Formamos un solo edificio.
los que estamos en esta iglesia, los creyentes de otra iglesia, los creyentes de otros países, los creyentes de otros continentes. Todos juntos conforman el edificio de Dios. Es como que metafóricamente hablando, cada uno sea un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo y otro ladrillo. De eso es que está hablando el apóstol Pablo, y vamos edificando el templo de Dios, el templo de todos los creyentes, que es uno solo, que estamos en el cuerpo de Cristo. Y él dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Otro edifica encima. Ahora ha sido establecida la piedra angular, que es Cristo Jesús. Está establecido el fundamento del edificio. Ahora somos nosotros el edificio, y tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, cómo estamos edificando este edificio de Dios. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo lo explica acá. Porque nadie puede poner otro fundamento. Ya no existen apóstoles y profetas, o aún cristianos como nosotros, o pastores o evangelistas, que pueda decir: yo estoy poniendo un fundamento nuevo aparte del que ya ha sido establecido. No. El fundamento se hace de una sola vez y para siempre. Aquí, como lo dice el apóstol Pablo, lo dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El apóstol Pablo reconoce que ellos recibieron autoridad dada por Jesucristo para establecer un fundamento, pero no hace el divorcio o la separación de que verdaderamente todo tiene que ver con Cristo, que a la misma vez Cristo Jesús es la piedra principal del ángulo, es el fundamento que sustenta todo y es el que sostiene el edificio. Y el versículo 12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare, sobre el fundamento que ya ha sido establecido por los apóstoles y profetas, por Jesucristo, ¿qué cosa, Pablo? Oro, plata, piedras preciosas. Oro, plata son metales que verdaderamente duran, son metales preciosos, como lo dice también piedras preciosas, como lo puede ser el rubí. Hace comparaciones entre estos tres calificativos que él da. Y a la misma vez él dice otra comparación, que la otra comparación se puede quemar fácilmente, se puede quitar fácilmente, como lo es la madera, el heno o la hojarasca. Ahora, cuando cada creyente está puesto en el edificio de Dios verdaderamente, y cada creyente es probado para ver cuán verdaderamente ha creído en el Señor y Salvador Jesucristo. Porque nunca la fe va a ser probada como lo es en los sufrimientos, en las tribulaciones, en toda situación adversa que nos llega a cada uno de nosotros. No sabemos cuánto confiamos verdaderamente en Jesucristo hasta que nos vemos en diversas pruebas, aflicciones y tribulaciones. De ahí que existen personas como la que el apóstol Pablo relata aquí, que pueden ser hojarasca, heno o madera, que cuando llega la tribulación se van, como cuando Jesucristo mismo lo dijo, que hay quienes reciben la palabra de Dios con gozo, pero cuando vienen las aflicciones y las tribulaciones, ¿qué pasa? Estas personas huyen, dicen: no, esto no es para mí. Se prueba, amada iglesia. De esto está hablando el apóstol Pablo, y dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿qué pasa? La obra de cada uno, aquí tiene que ver individualmente, cómo es que cada creyente está ya llevando a cabo el llamado que Dios le ha hecho, que es vivir para su honra, para su gloria y poder crecer en el conocimiento de la verdad. La obra de cada uno se hará, ¿qué? Manifiesta. De tal forma que ahí se va a conocer quién es creyente y quién es superficialmente creyente. Pero ahí nosotros tenemos que estar afirmados en la roca que es Cristo Jesús, en el fundamento de los apóstoles y profetas, para que nosotros sepamos que no vamos a ser movidos jamás, como verdaderamente Dios lo dice en su palabra. Hermanos,
La palabra de Dios dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, porque aquel día la declarará. ¿Cuál día? El día del juicio. ¿De qué es lo bueno y lo malo que hicimos? Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, ¿qué cosa? Será probada. La probará. Ustedes pueden ver cómo es que el apóstol Pablo verdaderamente dice, es bonito ser edificado, pero a la misma vez hay pruebas, de tal forma que cada creyente tiene que ser consciente que en medio de la prueba y la dificultad que le llegue, la va a poder vencer si permanece en el fundamento de los apóstoles y de los profetas dado por Cristo Jesús, y principalmente en la piedra principal angular que es Cristo Jesús. Usted va a salir victorioso de las tribulaciones, usted va a salir contento sabiendo de que Jesucristo lo ha sostenido en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la angustia. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora bien, amada iglesia, ¿a quiénes constituyó Jesucristo para perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo? Efesios 4, 11 al 12 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora que verdaderamente hemos sabido que el fundamento ha sido dado por Jesucristo mediante inicialmente, prestemos atención a esto, inicialmente por los apóstoles y profetas, ahora existen tres nombres que la palabra de Dios da acá de quienes se encargan de que el cuerpo de Cristo vaya siendo edificado espiritualmente en el templo de Dios, en el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son? Evangelistas, pastores y maestros. El versículo 12 nos dice la razón por qué escogió a ellos: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Oigan, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Este edificio, elegido por Dios, ha sido entregado en manos del obrar del Espíritu Santo, como lo dice Hechos 20:28, tened cuidado de vosotros y de toda la ley en medio de la cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispo para apacentar, para alimentar el rebaño de Dios, para que el rebaño de Dios pueda ir creciendo espiritualmente, para que el rebaño de Dios pueda ir creciendo en este conocimiento verdadero y a la misma vez poder realizar lo que el mismo apóstol Pablo dice en Efesios 2, como lo dice en 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados, y a la misma vez el 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando los apóstoles y profetas predicaron la palabra de Dios, lo hicieron con un solo propósito, que es que todos fueran edificados para que ellos reconozcan que verdaderamente van a ir siendo coordinados y van creciendo para ser un templo santo en el Señor, dice el apóstol Pablo. De tal forma, amada iglesia, que cuando Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, y ahora hay evangelistas, pastores y maestros, existe la gran, noble labor de honor de poder llevar a cabo, de poder realizar a cabalidad con la ayuda del Espíritu Santo la edificación del cuerpo de Cristo, como lo dice Efesios 4:11 y 4:12 y Efesios 4:11 y 12. ¿Por qué razón? En primer lugar, ¿qué hacen los evangelistas? Los evangelistas salen y predican la palabra de Dios, predican el evangelio de Dios, ponen por medio del Espíritu Santo la palabra de Dios en los corazones de las personas, y estas personas se van añadiendo a este edificio. Los pastores, ¿qué es lo que hacen los pastores? Alimentan las ovejas, las apacientan, que es un sinónimo de alimentar bíblicamente, nutritivamente, sólidamente, especialmente y únicamente la palabra de Dios.
los van alimentando, porque ese es su rol. Y a la misma vez los maestros, ¿qué es lo que hacen los maestros? Los maestros enseñan. Enseñan que la palabra de Dios para que el edificio vaya coordinadamente creciendo como Dios quiere en el templo de Dios mismo. Amada iglesia, solamente la palabra de Dios puede verdaderamente irnos edificando a cada uno de nosotros. Es por eso que estamos aquí reunidos, para escuchar palabra de Dios. Es por eso que otras personas en otras congregaciones llegan constantemente o domingo a domingo a escuchar palabra de Dios. ¿Para qué? Para ir creciendo en el conocimiento de la verdad, que lleguemos a la estatura del conocimiento del Hijo, dice la palabra de Dios. Ahora, quiero contarles de que esto que Jesucristo ha establecido su palabra, de que ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Jesucristo fue anunciado, sabemos, desde el tiempo antiguo testamentario, pero para hablar de esta roca, de esta piedra del ángulo, 700 años antes que Jesucristo se hiciese presente a la tierra, Dios manifestado en carne, ya 700 años antes, el profeta Isaías, en el capítulo 28, versículo 16, había establecido lo siguiente. Isaías capítulo 28, versículo 16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así. 700 años antes que Jesucristo viniera, ya lo había anunciado. ¿Qué cosa? He aquí que yo he puesto en Sión, llámese Sión, Jerusalén, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, anunciado 700 años antes. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, firme, quiere decir la palabra de Dios. El que creyere no se apresure. El que llegue a creer en Él no va a ser sacudido, no va a ser movido, no va a ser acelerado, no va a ser cambiado de donde Él está. En otras palabras, lo que Él quiere decir en Isaías 28, 16 es esto. Por tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, que es una piedra sólida y probada, es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. Y es ahí donde nosotros estamos, en la seguridad de Cristo Jesús. El que crea jamás será sacudido. Cuando dice apresure, no se moverá, no se dará prisa, aceleración a poder ser movido, jamás, porque va a estar firme y seguro, va a tener la templanza, va a tener uno de los frutos del Espíritu Santo, que es dominio propio, y va a poder permanecer firme en Jesucristo. Pero la historia no solamente se queda ahí. 1000 años antes que Jesucristo viniese, ya el salmista había establecido algo en el 118, Salmo 118, 22. Esta piedra fue desechada por muchos, pero fue bien recibida por otros. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amada iglesia, cuando yo leí este versículo en el Salmo 118, versículo 22, sinceramente sentí tristeza en mi corazón. Porque cuando usted lee la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el sentir de la persona, del reconocimiento de que había una piedra preciosa entregada y escogida por Dios, como lo vamos a ver, como lo dice Primera de Pedro más adelante, que haya sido desechada, que no haya sido bien recibida, que no haya sido tomada en cuenta como debía de ser y por lo que debía de ser, resultó ser en el cambio completo de toda la generación que venía, porque nadie pensaba que lo necio que había escogido Dios
del mundo, porque para el mundo era necedad, era locura, no creían en Él, en Jesucristo. Iba a venir a ser la cabeza del ángulo, como lo dice este salmo. Por eso es que Jesucristo mismo se los recalcó a ellos en Mateo 21, 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? ¿Nunca leyeron en el Antiguo Testamento? Les está diciendo, ¿qué cosa? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ustedes no estaban conscientes de lo que la Escritura decía, de que la piedra que han ustedes desechado ha venido verdaderamente a ser la principal cabeza del ángulo por voluntad de Dios, que no quisieron creer. Esta piedra, la misma palabra de Dios lo dice en Hechos 4:11, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos 4:11 nos dice, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a todos los demás que no habían creído en Jesucristo lo siguiente: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, les está diciendo, los edificadores malvados, incrédulos, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo que sostiene el fundamento y todo el edificio, quiere decir ahí. Y a la misma vez les hace ver que esa piedra que desecharon es la única salvadora. Por eso vuelvo a recalcar, para que usted entienda que esta palabra, cuando dice piedra del ángulo, es metafóricamente hablando para referirse o dirigirse y querer expresar de que Jesucristo verdaderamente es quien sostiene todo el fundamento y todo el edificio en general. Y Él le dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En otras palabras, el apóstol Pedro le estaba diciendo aquí a ellos, a quienes les había traído la salvación a ustedes, es a quienes han desechado, despreciado. Eso les estaba diciendo en otras palabras el apóstol Pedro a todos ellos, y estaba lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, cuando dijo estas palabras, el versículo 8 nos dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y comenzó a hablarle. Ahora, quiero que ustedes vayan viendo cómo esta misma piedra que fue desechada por muchos fue una piedra preciosa, admirable, escogida por Dios Padre, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Quiero invitarle, amada iglesia, a que abran sus Biblias y leamos. Delante de Hebreos estaban, delante de Santiago. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Acercándoos a Él, piedra viva, Jesucristo, desechada ciertamente por quienes dicen, por los hombres. Ahora, note algo. La criatura, el hombre, desechando a su creador. La criatura no queriendo nada de su creador. Usted puede ver esto inicialmente, como lo dice el versículo 4, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4, y vamos a leer hasta el 8. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres la desecharon, muchos hombres la desecharon a Cristo Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, aquí viene un cambio más para Dios Padre. ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué es su Hijo? ¿Qué es?
Mas para Dios escogida y preciosa esta piedra que Él iba a poner en Jerusalén, porque Él ya lo había establecido, como muchas veces se los he dicho, Dios Padre escoge, Jesucristo justifica, el Espíritu Santo santifica. Mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, un llamado para nosotros, amada iglesia, tenemos que presentarnos delante de Él como piedras vivas. ¿Por qué? Porque ya les dije que un edificio, nosotros venimos a representar cada ladrillo, pero tenemos que ser como un ladrillo vivo, que no esté muerto, porque si está muerto es una hojarasca, es una hoja que rápido se va a quemar y va a quitarse. De tal forma, cuando lleguen las pruebas, nosotros sepamos de que estamos en el verdadero y Dios Todopoderoso. Vosotros también como piedras vivas, sed qué cosa, edificados. Estamos en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 ahora. Edificados, ¿como qué? ¿Como qué? Como casa espiritual. ¿Por qué? Porque antes nosotros éramos terrenales, inmundos. Porque antes nosotros estábamos en las tinieblas, pero ahora Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora ya no somos inmundos. Ya no tenemos inmundicia entre nosotros, porque hemos sido lavados por la sangre preciosa de esta piedra viva que es Jesucristo. Note esto, amada iglesia, y a mí me encanta cómo la palabra de Dios nos hace ver esto. Hay quienes desechan, hay otros que no. Esta piedra a unos desmenuza y a otros no, a los que creen en Él. Mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Estamos apartados, estamos consagrados ahora para este edificio espiritual en el que pertenecemos. Está hablando de la santidad, está hablando que hemos sido sacados de la inmundicia, del lodo cenagoso en el que nos encontrábamos, de la perdición, de las tinieblas. Y ahora tenemos que estar en la luz de Cristo, brillando en ese resplandor glorioso manifestado en el Espíritu Santo, en nuestros corazones, derramado por el lavamiento de la regeneración, mediante el Espíritu Santo que hubo en Cristo Jesús por cada uno de nosotros, de tal forma que ahora ya no practicamos los deseos pecaminosos que nuestra carne quería que nosotros siempre lleváramos a cabo, sino que ahora nosotros tenemos que consagrarnos, apartarnos como un real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, edificados como casa espiritual. Todos nosotros tenemos que ir siendo edificados como casa espiritual y sacerdocios santos, apartados del pecado, apartados para Dios. ¿Para qué? Para que podamos ofrecer ¿qué? Para poder ofrecer sacrificios terrenales, no, ¿verdad? Sino espirituales. Ahora que estamos aquí en la iglesia, ustedes se están nutriendo espiritualmente mediante la palabra de Dios, y ahora ustedes y yo vamos a poderle ofrecer sacrificios espirituales a nuestro Padre Celestial mediante esta palabra transformadora de nuestra mente, de nuestro estilo de vida. Amén. Estamos entendiendo el edificio de Dios, templo de Dios. De esto trata el versículo. Como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Cuando nosotros hagamos estos sacrificios espirituales a Dios, vamos a ser aceptables a Dios. Ahora bien, vamos a entender algo. Aceptables a Dios. La oración modelo establecida por Jesucristo, Señor, enséñanos a orar. Jesucristo dijo que oremos al Padre en el nombre de Jesucristo, porque si nosotros oramos al Padre en el nombre de cada uno de nosotros, no somos escuchados. Por eso es que este versículo a la misma vez nos dice a nosotros, oigan qué cosa, por medio de Jesucristo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que los sacrificios espirituales entregados a Dios son recibidos por Dios mismo, por la persona de Cristo, cuando estamos en Cristo Jesús. No es por nuestro propio obrado, por nuestro propio mérito, sino que en Cristo Jesús. Porque ahora que estoy en Cristo Jesús, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron y aquí todas son ya nuevas. Amén. Por medio de Jesucristo, amada iglesia. Por lo cual, también
también contiene la Escritura, la palabra de Dios. He aquí, ahora el apóstol Pedro está haciendo referencia al Antiguo Testamento. He aquí, pongo en Sión, Sión significa Jerusalén. Pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, fue escogida por Dios mismo, la piedra principal escogida para poder verdaderamente dar salvación, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. El que cree en él no es avergonzado, porque cuando resucitemos no vamos a ser avergonzados en el día final, en el día postrero, porque ahora estamos en Cristo Jesús y el Señor Dios Todopoderoso nos va a decir: ven, buen siervo fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra a la presencia de tu Señor. Amén. No vamos a ser avergonzados. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Jesucristo es precioso, es maravilloso, es asombroso, es poderoso, glorioso, santo, eterno, sublime. Jesucristo es lo mejor que existe, es lo mejor que hay. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque cuando yo muera voy a estar en la presencia de este Dios todopoderoso, precioso, bueno, misericordioso, justo, que me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, miren, el apóstol Pedro, no solamente el apóstol Pablo hace ver los que creen y los que no creen. El apóstol Pedro le presenta claramente a todas las personas que los que creen en Cristo Jesús, ciertamente para los que creen Él es precioso. Ahora viene un pero, el pero es un contraste, ahora viene algo que es diferente a los que creen. ¿Qué cosa? Pero para los que no creen, ¿qué es Jesucristo para los que no creen? La piedra que los edificadores desecharon. La piedra que los edificadores desecharon. ¿Qué cosa? Ha venido a ser la cabeza del ángulo. En otras palabras, los que lo desecharon se dieron cuenta: eso que yo deseché, eso que yo no quise, era lo que me iba a salvar, era lo que me amaba, era lo que me quería, y yo lo deseché. Y el apóstol Pedro sigue y no solamente se queda ahí, dice que tropiezan en la palabra. Y Jesucristo, oigan bien, amada iglesia, para que ustedes vean que el Dios Todopoderoso y que es bueno también y misericordioso, a la misma vez Él viene a ser piedra de tropiezo para los que no creen. ¿Lo digo yo? No. Lo dice Primera de Pedro, que es la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 8. Y 2 puntos: piedra de tropiezo y roca que hace caer. Para los que no creen es piedra de tropiezo. Por eso el apóstol Pablo también lo dice, que es locura. El evangelio para muchos es locura, es necedad. No creen en eso. No, yo no creo más allá de la vida. No hay nada, no hay libertad, no hay nada. Dice. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque tropiezan ¿en qué? En la palabra de Dios. Tropiezan cuando se encuentran la criatura con su creador. Cuando él se encuentra con su creador, en la palabra que su creador ha establecido los límites. No mentirás, no votarás, no hagas esto, no. Cuando se encuentran con eso, topan. ¿Qué es lo que pasa? Tropiezan. Ya no quiero verdaderamente, no, esto es muy duro para mí. Pero ahora que nosotros somos cristianos, nosotros sentimos por medio del Espíritu Santo el hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque ahora ya no somos dominados por los deseos carnales, sino que ahora somos dominados por el Espíritu Santo de la promesa derramado sobre cada uno de nosotros. Y dice sobre ellos, porque tropiezan en la palabra. Es lo que les explicaba. No quieren obedecer la palabra de Dios, no quieren hacer caso a la palabra de Dios. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. ¿Por qué? Siendo desobedientes. Ahí está, se dan cuenta de lo que vengo hablando. Siendo desobedientes a lo que, cuando la criatura se encuentra con su creador y el creador le establece límites. No aquí, no aquí, no aquí, no aquí.
La criatura lo que hace es, no quiero encontrarme con mi creador, mejor tropiezo y me voy por otro lado y soy desobediente. Pero en aquel día, le va a tener que rendir grandes cuentas a su creador. De eso es que está hablando el texto. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también, ¿qué? Destinados. A lo cual fueron destinados. La gente que no quería creer ya en Cristo Jesús ya había sido destinada, ya verdaderamente había visto esto. Hay quienes son desobedientes, hay quienes no quieren nada con el evangelio, ya habían sido destinados. Desobedientes, ya habían sido destinados. Oigan bien, ya a lo cual fueron también destinados. Ahora bien, el cambio también viene, dice en el 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ahí viene un cambio. Hay quienes son desobedientes y hay quienes son verdaderamente elegidos por Dios. Vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido, Dios nos escogió. Real sacerdocio, estamos consagrados para Dios. Nación santa, apartado del pecado. Pueblo adquirido por Dios. Fue Dios quien nos adquirió por medio de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, dice, que en otro tiempo no eran pueblo, es a los gentiles. ¿Se acuerdan que les dije que el apóstol Pablo vino a predicar a los gentiles? Que de ambos pueblos, dijo el apóstol Pablo, Jesucristo había hecho un solo, judíos, gentiles. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia por Cristo Jesús. Amada iglesia, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, 16, nos dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Tiene que ver totalmente con que nosotros ahora estamos en el verdadero Dios, en el sabio Dios, quien nos ama, quien nos cuida, quien nos protege, quien nos defiende, quien nos ayuda a perseverar. El verdadero Dios que dio su vida por cada uno de nosotros, en quien nosotros no tropezamos, en quien nosotros permanecemos seguros, porque Él es la roca principal, porque Él es nuestra vida, porque Él es nuestro amor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, y no hemos desfallecido, porque Jesucristo nos ha nutrido, nos ha alimentado, ha apacentado nuestro corazón. Amada iglesia, ustedes pueden ver cómo es que nosotros somos edificados. Ya lo mencionamos mediante la palabra de Dios, y lo hemos mencionado como lo dice Efesios 4, que Jesucristo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. De ahí que, amada iglesia, sepa esto: el llamado a la iglesia es importante y es vital, como lo acabamos de ver reflejado en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento Dios hizo un llamado de reprensión a todos los pastores que no estaban cumpliendo con este mandato de poder ir edificando espiritualmente a las ovejas, irlas alimentando, de predicarles la palabra de Dios y de irlas a buscar. En Ezequiel capítulo 34, versículo 2 al 6, Dios hace una severidad contra todo pastor que no está edificando a la iglesia que fue comprada por la sangre de Cristo Jesús. De ahí que existe también, como lo dijimos, somos piedra viva, vamos siendo edificados, pero también para esto, que ya vimos que Jesucristo ha constituido a pastores, los pastores deben de dar todo para poder alimentar bíblicamente a las ovejas que han sido compradas por la sangre de Cristo Jesús. No es cosa fácil, es algo serio. Ezequiel capítulo 34, versículo 2, oigan lo que dice Dios a Ezequiel, diciéndole, el 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, que se alimentan a sí mismos. No apacientan, dice Dios. Oigan la pregunta que hace Dios: no apacientan, no alimentan los pastores al rebaño. Claro que sí.
Pero ¿qué dice aquí el versículo 3? Coméis la grosura. Comen de las ovejas, pero no están alimentando a las ovejas. Coméis la grosura y os vestís de la lana. Se visten también de lo que las ovejas le dan. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. El apóstol, Dios está haciendo un llamado fuerte contra todos los pastores. Ustedes no están alimentando a mis ovejas como debe de ser, mas sin embargo siempre están siendo alimentados ustedes. Están siendo cubiertos con la lana, con su ropa, su vestuario, su comida, por las ovejas. Sacan todo esto de las ovejas, pero las ovejas ustedes no las están alimentando como deben de ser alimentadas. Mas no apacentáis las ovejas, pero ustedes no las están alimentando. No fortalecisteis las débiles. Habían ovejas débiles que debían ser fortalecidas, pero no hubo quien fuera por ellas y les fortaleciera con la palabra de Dios. Ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, no salió a buscar a las demás ovejas que se habían descarriado, que estaban descarriadas, ni buscasteis la perdida, no salieron a buscar a las demás ovejitas, las que estaban perdidas, que vinieran al redil, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, dice la palabra, y andan errantes por falta de pastor. Andan por aquí, andan por allá, porque no tienen un pastor que las lidere bíblicamente, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. De tal forma que toda iglesia, toda piedra viva, preciosa, que está en un edificio, ellas necesitan ser lideradas por los pastores, para que verdaderamente, ¿qué cosa? Para que verdaderamente vayan siendo muy bien coordinadas en el edificio de Dios. ¿Por qué? En quien el edificio bien coordinado, ahí está el apóstol Pablo, Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Labor de todos los pastores, enseñarle a diferenciar lo puro, lo impuro, a las ovejas para que se mantengan siempre en el buen camino del Señor. Ezequiel 22:26 dice: entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. A los sacerdotes que tenían que conocer, los sacerdotes conocían palabra de Dios, pero los sacerdotes no estaban queriendo enseñar a la iglesia cuál era lo profano y cuál era lo santo y la diferencia. De tal punto que el llamado es para todos los pastores a que este cuerpo de Cristo tiene que ir creciendo, edificándose en la palabra de Dios únicamente, solamente, sola escritura. ¿Para qué? Para que este edificio vaya creciendo espiritualmente a la medida del conocimiento del Hijo de Dios, para que todos vengamos a ser como Cristo Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, para que nosotros vengamos a querer reflejar el amor de Cristo, la misericordia, su compasión, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, ya para concluir, también sois juntamente todos edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios. ¿En quién? En el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu, porque ahora estamos siendo enseñados por los pastores a nosotros apartarnos de la inmundicia, del pecado, de todo lo que desagrada a Dios, y ahora solamente querer venir a hacer lo bueno delante de Dios, consagrarme a Dios, vivir para Dios, buscar a Dios. Pero eso va a depender principalmente de los líderes de toda congregación, principalmente de Dios, que usa a los líderes a quienes ha constituido, pastores, evangelistas, maestros, y estos pastores, evangelistas, maestros, venirle a enseñar a la congregación en general a cómo deben de ir creciendo espiritualmente, hacer una unidad total para que allá afuera el mundo verdaderamente pueda haber un referente de la verdad, del amor de Cristo, que nosotros ahora somos la luz del mundo, que ahora nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros ahora creemos en el unigénito Hijo de Dios, en quien hay perdón de pecado, en quien hay salvación,
y nosotros verdaderamente tenemos a Jesucristo, que es la piedra principal del ángulo. A ese a la honra y la gloria, amada iglesia, que el Señor le bendiga. Vamos a orar y si hay preguntas, las vamos a hacer. Amoroso Padre Celestial, Dios Creador de los cielos y de la tierra, te damos las gracias, oh Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra cómo es que tu iglesia va siendo edificada mediante el poder de tu Santo Espíritu, oh Señor, usando, Padre mío, a los pastores, evangelistas, a los maestros, para que toda tu iglesia vaya aprendiendo lo que tú has plasmado en tu palabra, en el canon, oh Señor, que tú has establecido. Padre, mi oración es que toda la iglesia vaya creciendo en el conocimiento de la verdad. Mi oración es que cada uno de nosotros pueda presentarse como sacrificio vivo, aceptable delante de tu presencia, oh Señor, en gratitud por tu amor, por tu fidelidad, Padre Santo. Gracias por esa piedra escogida y preciosa, oh Señor, que es Jesucristo, que ha venido a darnos salvación a cada uno de nosotros. Que el que en Él creyere no será avergonzado, Padre. Gracias te damos porque nosotros hemos llegado a creer por pura gracia y misericordia tuya en tu Hijo amado Jesucristo. Ahora, Padre, permítenos que cada uno de nosotros sea edificado en este templo, Señor, espiritual, que es el cuerpo de Cristo, unánimes juntos, con un mismo sentido, llenos de amor, de gracia y de verdad, nutridos espiritualmente, Padre mío, para que cada uno de nosotros pueda reflejar el amor de Cristo a las demás naciones, a las demás personas, para que cada uno de nosotros pueda tener, Señor, la convicción de que vamos a verte cara a cara, Señor, y tú nos vas a llamar a tu presencia eternamente y para siempre. Es mi oración que tú bendigas a cada hermano aquí presente y que cada hermano aquí presente pueda ser tocado por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para la alabanza de tu gloria. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, en acción de gracias te lo pido. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, Madre.